Hola Carlos, Hola Julieta, qué gusto. no, pues qué gusto verte. Igual, Felicidades porque ya está Falsa Guerra ahí dando vueltas en el mundo. gracias de verdad. Gracias a ti que la impulsaste casi cuando salió con una reseña muy linda y que hiciste en Gato Pardo y haberla leído, la verdad, muy agradecido. No, pues muchas gracias. Oye, pues bueno, te quería preguntar lo primero, Sí, tú, tú eres cronista también, eres cronista literario y tus crónicas son maravillosas. Yo la verdad leí La Tribu, que me parece un libro genial. ¿En qué momento te diste cuenta de que la novela podía ser un vehículo para contar, digamos, como para contar historias desde otro lugar? Porque lo que tú cuentas son historias también en la crónica, pero la novela y también son historias de personas. Pero ¿cuándo te diste cuenta de eso, de que bueno, para ti era más bien por ahí la novela? sí, es curioso porque el efecto es distinto, digamos. Yo formalmente estudié periodismo y de hecho publiqué un libro de crónicas que tú mencionas, La Tribu, antes de publicar cualquier novela, pero en mi conciencia de lector, la novela es un artefacto que está primero que la crónica. Cuando yo entro a estudiar periodismo, entro con la idea de siempre de convertirme en escritor, sea lo que sea que eso signifique, así aunque suene muy ampuloso. Y entendiendo el periodismo como un oficio, como un mal necesario para llegar luego a poder escribir ficción, que era donde yo suponía que residía únicamente la literatura, ¿no? Que no estaba en otro lugar. Con una idea muy extendida, pero también en un punto falsa, de Hemingway, que decía que si alguien quiere convertirse en escritor tiene que abandonar el periodismo antes de tiempo, porque si no el periodismo echa a perder al escritor. Y también recuerdo mucho, por ejemplo, una idea de Carpentier, de Alejo Carpentier, el escritor cubano, donde hablaba de que del novelista como el cronista de su tiempo y cómo los periodistas eran, digamos, el archivo y los que se encargaban de registrar cierta memoria histórica, cierta memoria factual, para que luego viniera el novelista, que era el que se suponía que estaba en posesión del arte, la persona que establecía cierto virtuosismo con las palabras, usaba esos archivos del periodista y convertía entonces eso en una materia trascendente. Y cuando yo Ah, empecé a estudiar periodismo, me fui dando cuenta de que había muchos ejemplos de periodistas que no respondían a ninguna de estas categorías. Y me empezó a interesar muchísimo, primero esas lecturas y luego poder ejercerlas también. Entonces, eh, aunque yo publiqué primero crónica, llego como lector después a la crónica, llego después que la novela, ¿no? Y me doy cuenta que lo que a mí me interesa hacer dentro del periodismo, igual con ciertas lógicas periodísticas, digamos, aplicadas, lo mismo, entrevistas, reporteo y demás, pero me interesa trabajarlo desde una cuestión literaria. Y entonces, en ese sentido, ahí en esa disposición hacia el material con el que uno va a trabajar, se diluyen un poco los géneros, ¿no? Porque, digamos, el tratamiento de la palabra, la organización de los hechos y sobre todo la mirada. Para mí la mirada es la educación de una sensibilidad. No se trata de ver, sino se trata de cierta conciencia en el ojo, ¿no? Cierta conciencia a la hora de ver y organizar los hechos. Para mí es muy similar. Luego hay algunas premisas, digamos, de eso que se entiende como género, que te permite conducir la escritura hacia un lugar o hacia otro, pero en un principio la curiosidad y el interés por determinados hechos es el mismo, tanto para la crónica como para la novela. Sobre todo porque yo también, Julieta, soy alguien, quizás por haber ejercido el periodismo desde temprano, que no creo, creo tener escasa imaginación, en un sentido de la imaginación en el que se cree que la imaginación es inventar sobre la nada, ¿no? Yo si establezco alguna lógica imaginativa, se trata en la asociación de ciertos hechos y de ciertas formas. Es decir, muy atento a lo real, tanto para la crónica como para la novela. Eso, sí, claro, pero a mí lo que me parece interesante, y no sé, a lo mejor estoy alucinando, pero yo siento
que en la novela, o sea, en tu novela llegas más, o sea, llegas más allá, llega a un lugar quizás más profundo, más emotivo, o sea, creo que hay una manera que explicas dentro de la novela, que explicas Sí, a tus personajes, que explicas las situaciones, que explicas incluso La Habana, de una manera en donde, por más que tú lo contaras en hechos, no sería suficiente, ¿no? Como que de alguna manera tu novela te posiciona en diferentes historias desde un lugar bien del yo, ¿no? Es sí, como cada persona está viviendo una realidad como súper distinta, pero eso aunque se contara solamente en hechos no sería suficiente, ¿no? Sientes que eso como que claro. te puedes empujar más allá, ¿no? Sí, ¿No? yo te entiendo, porque yo creo que la novela, también yo busco dentro de mi propia trabajo con la escritura y con la palabra, digamos, como distinguir ciertas zonas en el sentido de que si voy a trabajar algo desde la ficción es porque me interesa explorar unos terrenos que en la crónica no exploro necesariamente y viceversa, porque si no escribiera exactamente el mismo género, no hacer un ejercicio tautológico de hacer lo mismo desde distintos lugares. A mí en la novela sin duda me interesa mucho más la cuestión psicológica y las crónicas siempre tiene como un registro más sociológico, tiene Claro. como un registro más, por ejemplo, del oído hacia afuera, de escuchar y si en la novela escucho es del oído hacia adentro. Entonces ahí se establece como una ruta que no necesariamente recojo en la crónica, porque en la crónica también me interesa trabajar más desde lo político, por ejemplo. No quiere decir que el texto literario no sea un texto político, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que me interesa más hacerme cargo de ciertas conversaciones del presente. Y la novela yo la entiendo un poco más como un extrañamiento del presente, como trabajar con un tiempo que parece estar ahí, que puede ser reconocible, pero que al mismo tiempo, en la misma instancia, se trata de un escenario que no se puede reconocer del todo, que como que se enrarece, ¿no? Por ejemplo, en Falsa Guerra, que es la novela que nos está convocando acá, se dice que es una novela del exilio, se dice que es una novela que está en Miami, que habla de La Habana, habla de París, habla de Berlín y demás, pero yo creo que todo eso sigue habiendo como algo ilocalizable, o al menos fue un propósito deliberado, en el sentido de trabajar todos esos sitios, pero no son sitios que yo trabajo, por ejemplo, desde lo geográfico, ni como, ¿qué quiero decir con lo geográfico? Quiero decir que son como sitios que pertenecen más, no sé si a la memoria, o que, por ejemplo, son lugares que yo no doy demasiadas pistas. O sea, digo, esto está pasando en Miami o está pasando, digamos, en Nueva York, pero no digo, esta persona está en la Estatua de la Libertad o está en el Empire State. Es un Nueva York medio diluido, no sé si entiendes lo que te quiero decir, o un Miami medio vago, en el sentido de que no hay, ocurre ahí como pudiera a lo mejor ocurrir en cualquier otro lugar, ¿no? Me parece Sí, un o sea, poco. sí, además como que son historias, o sea, como que son historias como de movimiento, ¿no? Y las historias de Exacto, los personajes están, claro, como una casualidad, aterrizaron en esa ciudad en particular, pero podría, como dices, incluso lo dices en algún momento, ¿no? Esto podría ser esta ciudad, digo, esto como que lo miro y mi mirada no cambió, estoy aquí mirando con mis ojos, con mi es, cuerpo, con exacto. y no estoy, o sea, porque lo mencionas como en términos de París, ¿no? Que también aparece París y a mí me parece muy interesante la manera en cómo aparece, porque como que le quitas esta cosa, o sea, te alejas mucho del heroísmo, digamos, de lo épico, del, Sí, ay, tuve una epifanía porque estoy en París, aquí en el sí, Louvre. sublimando, exacto, sí, sublimando como ciertos lugares, no, ¿no? Es como, es Te más bien alejas. el recorrido, sí, creo yo, el recorrido de una sensibilidad específica por distintos escenarios, pero es más esa sensibilidad haciéndose presente en cada uno de esos lugares que los lugares estableciendo su propia identidad sobre los personajes, ¿no? Por ejemplo, Exacto. trato de mirar Nueva York o trato de mirar el Louvre o algo así desde la perspectiva de alguien que no está sublimando ese escenario ni está, digamos, emocionado por estar donde está, sino que establece una mirada más, no sé si decir plebeya, me gustaría probablemente que fuera plebeya, pero a eso me refiero, ¿no? Como una Sí. mirada no convencional, en el sentido de que no tiene conciencia de que de lo que significaría estar en París, ¿no? Que me parece Claro. una construcción un poco ya más,
arbitraria y sobre todo me parece un poco vacía realmente, no me interesa tanto. Sí, porque además al mirar sin ningún tipo de calificativo, sin decir estoy en París viendo el Louvre, estoy viendo esa pintura, Hmm, lo describe y todo conecta con él, ¿no? Todo conecta como con su sensibilidad, con su historia. O sea, básicamente está diciendo, yo sí, nunca voy a aparecer en una pintura así. Y como que exacto. esto en varios momentos hay este comentario como de los personajes que no son grandes personajes, que no son como, y de alguna manera esto que tienen tus personajes, al no ser, digamos, como sus nombres son, pues, el instrumentista, o sea, como que son nombres, no son como personalizados. Eso es un poco lo mismo que dices sobre las ciudades, como que son historias más que Exacto. este personaje le pasó, o sea, como que te alejas de ese como triunfalismo, ¿no? Sí, De la épica, no sé, es otro sí, tipo de épica, se construye de otra manera, como coralmente, ¿no? exacto, exactamente. Es que yo siento un poco eso, trato de hacer eso en la novela, ¿no? Como un ejercicio coral donde incluso la distribución de los protagonismos está como muy repartida y no hay tal cosas, ¿no? Las historias se cruzan, pero luego se cruzan vagamente, tampoco llegan a cerrar del todo. Aparecen determinadas pistas donde, por ejemplo, dices, bueno, este personaje que es secundario en esta historia, de este me están hablando allí, pero luego esas pistas tampoco te llegan como a encontrar, me parece, una verdad detectivesca, no es, digamos, que te, viste, algunos lectores me han dicho, no, y me interesaba mucho el juego de ir leyendo e ir empatando ciertas historias, pero luego eso no es que iba a revelar tampoco como algo escondido y que esté más adelante, ¿no? O sea, la típica lógica de leer un texto policial, no solo en su género, sino en el sentido de que hay que ir detrás de determinado objetivo hasta cazarlo. No es tanto eso, sin embargo, sí se establece como una lógica de búsqueda. En fin, me interesa un poco eso, ¿no? Todo eso que estás hablando, como algo coral, algo eh, que se aleje de la épica o que probablemente la mire desde otro sitio, porque igual trato, ese alejamiento de la épica no significa eh, que tratar a estos personajes desde un lugar de vacío sentimental o con frialdad, ¿sabes? Sino interesa que establecer ahí como unas lógicas entre ellos que, que sí, no sé, como unas lógicas que se note como una relación afectiva, que esas cosas me parecen importantes que no sean personajes que estén deliberadamente atravesados por el cinismo, por el escepticismo, sino que tengan como, también como cierto candor, incluso como cierta ternura. No sé si llega a Cierta tenerlo, ingenuidad también, ¿no? Hay cierta también. ingenuidad, exactamente. Ese tipo de cosas que a mí me parece que te salvan más que te hunden. No estamos en un mundo donde te dicen que esas cosas normalmente no son bien vistas porque no te van a dar nada en términos prácticos. Y a mí me parece un poco todo lo contrario. Me parece que esos lugares hay que resignificarlos, repensarlos, porque me parece que ahí pueden estar las salidas que estamos intentando buscar. Sí, a mí me parece como súper bonito y quiero como que platiquemos sobre eso, es como la presencia del cuerpo, digo, evidentemente al ser Sí, personajes que se mueven en el mundo, estamos hablando como de cuerpo, ¿no? Pero también hay baile, hay sexo, hay tríos, hay drogas, sí, o sea, hay como muchas cosas le pasan al cuerpo y eso a mí me parece como súper atractivo, incluso hacia el final hay una escena de sexo que a mí me enterneció un montón y me pareció preciosa porque no, o sea, se aleja de lo explícito en el sentido de que, y luego este le hizo esto y luego le hizo tal. sí, Al contrario, sucede algo en cómo describes esa escena que es una belleza, porque es realmente algo que se siente la calidez y la emotividad de ese encuentro, ¿no? Y de alguna manera como que durante todo el libro hay esto del encuentro y de la preocupación por las otras personas también, ¿no? Por el otro. Entonces eso como que me parece muy atractivo y me gustaría como que platicáramos sobre el cuerpo en sí, la novela. perfecto. Esa escena de Celso, que es siempre muy difícil, me parece a mí, narrar una escena de Celso, tiene que ver mucho con, uno nota normalmente bastante el artificio, tiene que ver mucho con lo que dices. Hay, creo que yo, como una convención a la hora de contar la mayor parte de las veces donde parece casi un ejercicio atlético de gimnasia, como tú dices, ¿no? Definiendo los hechos. Como, no sé, determinada posición la puso aquí, como alguien mirando desde fuera, o se puso así, ella le hizo esto, él le hizo lo otro. Sí. Y en realidad uno no tiene que decir, lo que tiene que hacer es mostrar, en el sentido de que cuando tú estás
teniendo sexo y aún más un sexo cruzado por el amor, como parece ser el que ocurre ahí, en realidad tú no estás viendo nada. En realidad tú estás medio ciego. Todo ocurre casi como por tanteos, intuiciones, los otros sentidos ocupan un papel muy importante, el tacto, eh, escuchar, tocar, ¿no? Bueno, el tacto. Y me parece que me interesaba contarlo desde ahí. Y de eso le da una preeminencia al cuerpo muy importante porque la mirada establece siempre, por lo general, como una posición contemplativa, pero me interesaba contar desde eso, por ejemplo, desde los otros sentidos, ¿no? Y quizás es ahí donde a ti te pareció satisfactorio. Al menos ese fue el intento. Y todo Ah, el tiempo colocando el cuerpo como, quizás como la idea, como a mí me parece primero como un espacio sagrado, pero un espacio sagrado que no incluye que no excluye lo profano o lo pagano, ¿no? Sino que es sagrado justamente porque no es eclesiástico, digamos. Hay todo el tiempo una desacralización que a mí me parece que es que intento sublimar el cuerpo incluso como quizás el lugar más importante que contiene las ideas, no como algo separado del pensamiento. Me ah, interesa trabajar los cuerpos incluso como cuerpos inteligentes. Normalmente el tratamiento incluso de los cuerpos cae en escenarios que suelen ser como por ejemplo el escenario del Caribe, que a mí me interesa particularmente, o el escenario a donde pertenecen estos personajes. Hay como una folclorización de esos espacios, ¿no? Como una exotización incluso de los cuerpos. Y a mí me parece que ahí, en todas esas cosas que se exotizan, se banalizan y se convierten casi en productos, hay sobre todo un asesinato de la inteligencia de esos cuerpos, porque son cuerpos normalmente que también responden a una tradición, son cuerpos que saben, son cuerpos que cuando expresan, esos gestos también son textos. Los claro, cuerpos se leen, yo creo fervientemente que los cuerpos se leen. Y claro. entonces está esa noción a la hora de trabajar con ellos en la novela, ¿no? Y también cuando digo la preeminencia del cuerpo, porque me parece que es el lugar donde se establece la justicia o no. Digo, no puede haber justicia fuera de los cuerpos. Y entonces, en la novela, por ejemplo, hay un pasaje donde hay unos estudiantes que están en un baño y están en una escuela se llama Carlos Marx y se bañan Sí. con un jabón para todos ellos. Es Un como bautizo, una una cosa cofradía, exacto, como así. un bautizo, es casi como una liturgia y se establece como una relación entre las ideas establecidas y el jabón desgastándose en los cuerpos, ¿no? Digamos que al final eso es lo que está quedando y la jabonadura de las ideas se va escurriendo en el sentido de que no puede ser una imposición, ¿sabes? No, disciplinar esos cuerpos de determinada ideología siempre va a producir una lógica carcelaria y ahí intento establecer quizás como esas jerarquizaciones, ¿no? Y qué tiene que ocupar un lugar más fundamental incluso para entendernos como cuerpo social, además. Me parece que el cuerpo, y siempre se establece sobre él un lugar como secundario, un lugar como, ¿sabes? Como el depósito de... Pero parece que se piensa en otro lado, que no se piensa desde el cuerpo, y eso es un error. Sí, luego también el baile, ¿no? Incluso ahí en el internado, también cuando aprenden a bailar Sí, sin música, es como muy bonito también eso, de ese encuentro, de perder la virginidad y aprender a sí, bailar como en silencio, ¿no? Lo que traen en la cabeza, entonces esa como necesidad de la expresión del cuerpo. Y bueno, y también esa escena de danza que hay y cómo lo describes, donde sí hay música con otra sí, pareja en el otro momento de baile, la sí. novela, que a mí, te lo dije de otra vez, a mí eso me fascina, ese juego con la Gracias. música, como la lucha entre el ritmo y Sí, ay, me fascinó, te juro, me parece precioso, o sea, qué la, bien, me el alegra. hecho de cómo se hace presente todo, el cuerpo en ese momento también expresándose de esa manera, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Hay como hay un intento deliberado de contar el baile, ¿no? Y de contarlo incluso también con por ejemplo, tratando de traducir esos ritmos también en la sintaxis y en la escritura propiamente dicho, porque cuando estoy contando, por ejemplo, ese baile que sí es con música, creo que intento establecer también una sintaxis que se entienda, que se mueva rítmicamente
un poco a partir de lo que está contando, ¿no? Ahí hay un uso muy importante de incidentales, muchas comas, como las vueltas que se dan en el baile que estoy contando, como medio enrevesado. Y está ese intento, sí, el intento de incluso de entender también, que es algo que me interesa, la música como silencio, estableciendo un paralelismo entre las palabras y el silencio, porque me parece que ni la música ni las palabras excluyen el silencio, sino, y tú lo sabrás mejor que yo, es un componente muy importante en la ejecución de cualquier armonía, de cualquier ritmo, de una lógica eufónica y de establecer luego como un discurso estético desde cualquier lugar, ¿no? El silencio es fundamental, me parece. Claro. Igual, ahora volviendo, digo, ahora que mencionas las palabras, también hay otra cosa que te quería preguntar, porque en un momento, ya hacia el final de la novela, y en algún momento de la novela aparece este escritor que está escribiendo esta novela llamada Falsa Guerra, que a mí me fascinó eso, porque como que juegas con esto de la presencia del narrador, y porque está como presente como una historia más, o sea, no es como la historia de la novela que es como te estás alejando no sé, de la autoficción o toda esa historia que cuenta a esa persona que está escribiendo el libro como el centro, ¿no? Sí, al contrario, eres sí, es uno más, y ni siquiera se sabe si eres tú, pero bueno, es uno más, ¿no? sí. Y ahí hasta el final también hay un cuestionamiento con el hecho de que la palabra realmente pueda contar lo que tú quieres. Si la novela no es como un juego entre lo que quieres decir y se aleja, entonces Ahí tú se tratas de dice. decirlo y se te va, y la novela también, eso de que la novela tiene que aburrir, me pareció muy genial, porque es como el anti, vamos a hacer algo entretenido para que todo el mundo se quede aquí. Eso me parece, cuéntame más de eso, de si eso es como de alguna manera tu llevar todo más allá, ¿no? Como decir, quiero meter todo en esta novela. Sí, yo quería, tienes toda la razón, yo quería meter todo eso y me gusta mucho que repares en ese tipo de detalles o de sutilezas, por llamarlo de algún modo, porque están muy marcadas detrás conscientemente en mi proceso de construir la novela, ¿no? Por una parte, como dice, esa imposibilidad de sentir siempre en mi tratamiento con la palabra, que casi la palabra es como un anzuelo que yo lanzo para captar la cosa, el hecho, y siempre se escurre, es casi como que lo rozo, pero la palabra no logra atraparlo completamente, y yo cuento eso un poco, ¿no? Ese ejercicio metaficcional, digamos, porque me interesa mucho crear un dispositivo que se piense a sí mismo también, que la novela sea capaz de pensarse en su propia ejecución, ¿no? Y entonces desde ahí se puede escapar también de esa lógica del entretenimiento, o sea, el entretenimiento per se o el entretenimiento como el fin último de un texto o de un producto literario o artístico, lo cual justamente lo termina convirtiendo en un producto, ¿no? Sí. Por otra parte, hay una cuestión muy interesante, porque si tú vas a ir contra el entretenimiento como ideología, al mismo tiempo tienes que hacerlo de una manera que entretenga, en el sentido de que tienes que tienes que hacerlo desde un discurso que logre igualmente ser leído o ser consumido, porque de lo contrario va a quedar en un tipo de denuncia que te va a dejar como cierta altura moral, pero no va a cumplir ninguna función. Entonces ahí hay una contradicción importante que a mí me interesa mucho, o establecer, claro que el aburrimiento ahí está dicho en el sentido de que quizás en un momento uno tiene que responder, como dice la novela, tiene que responder a sí misma y olvidarse del lector, olvidarse de quién la vale, olvidarse de todas esas cosas que la rodean, El la escritor. novela exacto, y el arte en general, y agarrar su propio camino, ¿no? Y el aburrimiento lo entiendo como un aburrimiento en principio que luego, claro que puede establecer luego como formas distintas del entretenimiento, porque a mí me parece que cada vez que se abre una ruta para contar algo, para decir algo en el arte, en la literatura, es una ruta siempre que en principio, primero no está institucionalizada y en ese sentido es extraña y siempre va a aparecer como algo que yo creo que del error salen todos los aciertos, ¿no? Va a parecer como algo que se equivocó, porque no lo hizo de acuerdo a la norma que estaba. Y por ese camino es donde se pueden abrir, ese es el camino que le pertenece al arte, no a otro, no otro. Y eso me interesa mucho en la novela, hacerlo y dejarlo así como consciente también, ¿no? Pero como dices, es como otra historia, en el sentido de que hay un escritor argentino, no sé si lo leíste, Carlos Busquet, que lamentablemente falleció hace unos pocos meses, Sí. que decía una cosa que a mí me
me llamó mucho la atención, me parecía muy cierta. Y él decía que lo que le interesaba es que la mayoría de los libros que él estaba leyendo es como que alguien te tomara de la mano y te dijeran, vamos al cine, te sentara en el cine, te pusiera una pantalla en blanco y te contara la película al oído. Que él lo que quería era verla, pero eso eran los libros que él leía. Alguien te sentaba en el cine, te ponía la pantalla, pero no pasaba la película. Te la empezaba a contar. En la película pasa esto, y eso pasa mucho en la autoficción. Eso Claro. pasa mucho en lo que tú estás mencionando. A mí me interesaba en cualquier caso si llevar al cine, pero poner la película y que luego la película se cuenta a sí misma, ¿no? Es ahí ese pasaje donde Está introduce lindo estas porque cosas que dice. sí lo logras. La novela al final como que te gana porque lo puedes ver, o sea, ya cuando terminas la novela te das cuenta de, o sea, como, esto. Y bueno, Sí. y yendo hacia un personaje en particular que a mí le agarré mucho cariño es el barbero. O sea, el Sí. barbero como aparece, aparece en diferentes momentos de su vida, ¿no? Historias que cuentan diferentes momentos de su vida. Y digo, él además de que me pareció muy lindo esto de la promesa del paseo que no llegó y él sigue obsesionado, o sea, hasta otro momento de su vida en otra historia que a mí me gustó mucho, el de los sospechosos habituales, Sí. esa historia a mí me voló la cabeza por un poco como por, digo, igual voy a soltar un poquito, no quiero spoilear ni nada, pero realmente es una historia en donde no sé si tiene un paralelo con, después cuando leí tus crónicas, digo, si tiene un Sí paralelo la con el tiene. personaje del ingeniero. Ok, bueno. Sí, 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 Como sí lo un poco tiene. como esto de los contrabandistas y como que, digo, contrabandistas además de comida, estamos hablando de gente que está como Sí, sobreviviendo. sobreviviendo, vendiendo lo que Son puede, unos contrabandistas de poca monta, de menudeo. poniéndose jamón adentro de la ropa, no sé, o sea, entonces Exacto. pero a mí esa historia me pareció muy conmovedora, primero por el absurdo de que sucede algo que no sucede y durante que pasa en eso, digamos, estos tres personajes que son súper, que me parece como muy emotivo, cómo miran todo, cómo miran hacia los demás, se preocupan por la gente que está en el cementerio, se preocupan están todo el rato como comentando lo que ven alrededor y de repente tienen una mochila que de repente la mochila ya no está y dicen, bueno, Ya no no les está. importa que la mochila no esté, o sea, o sea, ese absurdo, ¿crees que, o sea, o sea, tú lo cuentas como algo no sé, o sea, porque a mí esa historia en particular me pareció muy bonita Sí. y tiene eso que tú decías hace rato como de la ingenuidad, de alguna manera, tiene importancia, pero a la vez no tiene importancia, ¿no? O sea, como lo más importante es lo que sucede durante, la gente que se cruzaron, lo que les pasó con toda esa gente que vieron, ¿no? Como que... Sí, es un poco también, capta ahí como de manera particular quizás como el espíritu de la novela en general, ¿no? Como de parece que hay algo importante que los está acompañando y luego lo que importaba realmente era el recorrido, era lo que estaban haciendo, ¿no? No había como un fin último detrás de todo eso. Y me interesaba mucho, claro, como representar ese absurdo, pero un absurdo tragicómico también, ¿no? Sí. Y ese sopón municipal a través de ellos, o creer que estaban cometiendo, a que había algo demasiado, esa exageración entre creer que hay algo demasiado grave con cosas que al final son casi inocentes, son candorosas en un sentido y parecen estar revestidas de una gravedad que lo convierten a todos como casi como en unos niños permanentes, ¿no? Independientemente de la edad que tenga, porque están atravesados ahí por unas lógicas que vistas desde fuera, como se está contando ahí, que lo está contando un narrador omnisciente, son unos pasajes que provocan casi más compasión que otra cosa, me parece a mí. Y eso es un poco la idea a la hora de contar eso, ¿no? Sí, no hay... Como creen que se están jugando todo ahí, están haciendo algo demasiado grave y luego eso ni siquiera tenía importancia ninguna, ni se sabe qué es lo que tenía en esa mochila que se dicen, bueno, y No, no importaba. Además de sí, que no la abrimos aquí, no, la abrimos allá, aquí no, no, y al sí, final no importa, se desapareció, listo, no sí, sé. exacto. Esa historia me conmovió mucho. Bueno, y también quisiera que hablemos de La Habana, porque La Habana también es una presencia Sí, fuerte en el libro, es como hay una sensación de orfandad de La Habana, ¿no? Como de esta sensación en un momento, en un pasaje, se habla como de la queja que está, y ¿quién escucha? Nadie. O sea, como hay una sensación como de abandono, ¿no? Y a la vez como mucha ira y momentos tan bonitos también, o sea, bueno, muy fuertes. También a mí hay una escena cuando los amigos que se meten a la casa de un conocido a robar la comida, que están sí,
pobres, o sea, que ya están como muy mal, no sé, hay algo como muy muertos de hambre, pues. Sí. Cuéntame de La Habana, o sea, digo, porque digo, a mí me parece que es lo que te decía hace rato, que para mí la novela lo explica mejor que lo contaras, que trataras tú de contar cosas, porque no es Claro. solamente lo que cuentas, sino cómo está contado, ¿no? Cómo está dentro de la novela y cómo aparece, porque tanto te conmueve desde el lugar del afecto al lugar del abandono, ¿no? O sea, hay una cosa ahí que es muy fuerte y que me gustaría como que me contaras. Sí, La Habana es una de esas pocas ciudades que yo conozca, naturalmente no la única, o sea, hay suficiente, donde, por ejemplo, yo ahora estoy en Nueva York y lo siento mucho, claro, también en Ciudad de México cuando viví, eh, que tiene una identidad más fuerte, más imponente que la de cualquier persona que la habite. Entonces hay un tratamiento de La Habana también como si estuviéramos hablando de una sensibilidad específica, casi de una persona, casi de un individuo, o no, de un ente, algo así. Y La Habana me parece un sitio, hay un tratamiento de ella, que como tú dices, yo trato de contarlo en la novela más que de explicarlo, pero hay una frase de un cronista cubano costumbrista de los años 40, 50 del siglo pasado, que empieza uno de sus textos. Yo recuerdo haberlo leído, tenía 21, 22 años, algo así, y haber sentido como un mazazo, porque era muy evidente. Ya llevaba 2 o 3 años viviendo en La Habana. Y decía, aquí entre nosotros, en secreto honorable, La Habana es alegre de verdad, porque no, totalmente, todo el tiempo está la idea de una ciudad atravesada por la fiesta, una ciudad abierta que lo es, con una importancia muy importante del mar, de la música. Sin embargo, a mí lo que siempre me ha atraído de La Habana y lo que ha hecho que La Habana permanezca en mí y me siga acompañando es que todo ese despliegue de eufórico, una ciudad muy extrovertida, una ciudad muy volcada hacia afuera, esconde todo el tiempo como muchas capas de melancolía, muchas capas de dolor, y a mí me interesaba explorar todo eso. Esconde una queja subalterna, que es la que menciono ahí, que es la que se establece casi de puertas para adentro, ¿no? Hay, por otra parte, luego como La Habana se convirtió casi como en un producto también de exportación de sí misma, o sea, cuando una mirada extranjera va, la gente tiene cierta disposición hacia ello porque esa alegría está intentando conseguir una especie de remuneración a partir de ahí. Pero de puertas para adentro esa alegría es solo mascarada, se diluye muchas veces y es una puesta en escena. Suele Claro. haber algo ahí, suele haber mucho de puesta en escena. Y a mí me interesaba contar entonces desde ahí también. Por eso La Habana se atraviesa por ese sentimiento de orfandad, por ese sentimiento también de abandono, ¿no? Eh, Sí, porque incluso lo dices en un momento como que son muchas tristezas, ¿no? Como sí, que vas, como que hay muchas como cuando tristezas sueltas, algo así, abandonas digo. una mascota, algo como que abandonas una mascota y Sí, así y se la siente, dejas. como en diferentes lugares, ¿no? De La Habana, o Pues sea, sí, y lo que hablas como de la imposibilidad de las personas por ponerse de acuerdo materialmente, ponerse de acuerdo en algo porque simplemente no pueden y esa frustración, ¿no? Como de, exacto. o sea, a mí a mí se me hace muy emocionante leerte porque siento que La Habana y Cuba en general es visto a través de un filtro por todo el mundo desde fuera que Exacto. no es lo que es real. Y yo siento que leerte a ti, leer tu novela, leer novelas, leer como esa novela también describe otra cosa que no tiene que ver o sea, se va directo como a lo emocional, ¿sabes? O sea, es Sí, como, creo que es sí. una manera como de comprender más que de entender, ¿no? Como de acercarte ahí, ¿no? Entonces hay algo ahí a mí que me parece como muy emocionante y a mí me fascinó como todo eso que sucede, porque además lo alternas con otros momentos también, obviamente, ¿no? Pero esa, también hay esa cosa como de no quedarte quieto, ¿no? O sea, como no se puede yo no sabía que no tenía que estar en la línea todo el tiempo esperando que llegara no sé cómo, el El bondi, bus, sí, el bus sino que tenía que seguir caminando, tenía que seguir en movimiento, ¿no? Y de alguna manera la novela, en ese sentido, es una novela de de movimiento. movimiento, totalmente, totalmente, sí. Sí, sí, sí.
Y, y es que La Habana, sí, por un proceso metonímico que se toma la parte por el todo, es también como la representación de Cuba muchísimas veces, ¿no? Entonces, tiene que ver todo eso que estás diciendo, esos juicios como muy establecidos sobre un lugar que a fuerza de haberse convertido en un símbolo determinado, y sea cual sea la relación que se tenga con ese símbolo de amor, de rechazo, la que sea, porque ya sabemos que despierta muchas, Ujú. esa, eso parece ocupar un lugar más protagónico en el juicio de la gente que la propia experiencia concreta de lo que significa vivir ahí o de cómo esa gente se entienden a sí misma. Y entonces es un poco también lo que intento hacer en la novela, ¿no? Intento alejar a La Habana e incluso a Cuba de del lugar nacional. Claro. Viste, el lugar nacional, la nación, no solo la de Cuba, son Ujú. siempre productos exotizados. El Estado-nación, eso pasa en toda América Latina, en cada país forma. Claro. Y a mí me interesa explorar esos territorios desprendidos de lo que pueden significar de manera local, porque no hay tal cosa. Esas son unas construcciones desde el poder político, desde Occidente, incluso desde unas construcciones que vienen desde las metrópolis, de los lugares que fuimos colonia alguna vez. Y a mí me parece que hay unos cruces que se establecen a nivel de territorio, a nivel de cuerpo, que establecen como otras también lugares para entendernos, ¿no? Entonces a mí, entendido, Cuba como nación no me interesa. Y si me dices México como nación, no me interesa, ni Argentina. Me interesa una cosa que se llama América Latina, que no Ujú. sabemos bien lo que es, pero que se puede construir todavía, o sea, que es una identidad abierta, y desde ahí me interesa pensar La Habana, aunque no lo parezca, ¿no? Pero no me interesa pensarlo como un territorio cerrado. Me interesa Claro. pensarlo como que hay unas lógicas que las atraviesan que pueden ser comunes mucho más allá de ella, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, en Falsa Guerra está presente esta cantidad de historias tan diferentes y tan variadas y tan que llegan desde distintos lugares, ¿no? Entonces, sí lo logras desde un lugar en donde Gracias. no, porque de verdad cada historia te está como conectando con otro momento distinto y estás como creando como un universo que tiene que ver como con que esto de si le vas a llamar migración, si le vas a llamar exilio, si le Sí, vas a llamar, va a ser un movimiento de una persona, de un cuerpo que se va y se va hacia otro lugar y tiene vivencias en todo ese proceso, ¿no? Como decíamos hace rato, como no solamente es un punto al otro, sino lo que sucede en medio y todo lo que te cruza exacto. y lo que te atraviesa en medio, ¿no? Eso es lo que se me hace como súper bonito. Es muy, es cálida, a mí te juro, yo a mí me encariñé con un montón de situaciones, de personajes, o sea, es muy, suceden tantas cosas, es como muy, pues eso, es como Qué movimiento. lindo, de verdad, me alegra mucho, ¿qué te digo? Es como, para mí es un regalo, para mí es un regalo que creas eso, que la hayas leído, que le hayas prestado tanta atención. Es una novela así, de desplazamientos, porque al final también me parece que es quizás una lógica muy presente en un mundo, sobre todo tan globalizado, ¿no? Me parece que seguir contando como si estuviéramos, te voy a contar este sitio que tú no conoces. ¿Qué hay hoy que no se conozca? O de lo que no tengamos una idea más o menos de conocer, ¿sabes? Como me parece que hay que producir un extrañamiento sobre esas miradas, en el sentido de que me interesan esos cruces, me interesa sobre todo desmontar, como te digo, ciertas categorías políticas que producen determinados textos, ciertas Ajá. novelas sobre ciertos lugares vendidas de tal manera, se hacen cargo como de determinados conceptos que a mí me parece que, como te digo, están completamente en desuso, son muy reaccionarios. Y entonces esa lógica del exilio a mí me permitía por ahí eh, contar unos personajes que se estuvieran moviendo y que de la misma manera que parecía que no pertenecían a ninguna parte, también pertenecían a todas, ¿no? Totalmente. Ay, sí, pues es muy hermosa, así que, igual, a mí me gustaría, hay Me- una cosa que me hablaste una vez que platicamos sobre la novela, sobre Celine, que hablaba de esto de que cuando tú sí, llegas a un lugar en donde estás en ese lugar en donde no eres todavía de ese lugar, sí, lo que sucede en ese espacio es algo que a ti te interesa, ¿no? Como de lo que sucede
cuando estás apenas llegando, pero todavía no es tu lugar natural, todavía estás... Totalmente. A mí me interesa mucho ese momento. Mm, Por eso la novela se mueve. Creo que yo, aunque parece tener en distintos tiempos, casi siempre hay una fijeza en el sentido de que en todos esos tiempos lo que me interesa es ese momento, con esa ventana específica que se abre, ¿no? Y yo te la leo porque justamente la tengo acá a mano, porque yo creo que aquella vez te parafraseé la frase de Celine, pero obviamente siempre parafrasear es reducir la calidad y la belleza de algo, pero ahora yo creo que mejor te la leo y la leo para quienes nos estén escuchando, que ok. es una frase de Viaje al fin de la noche, esa grandísima novela. Dice: tenía una vez más que aprender a reconocer nuevos rostros en un medio nuevo, otras formas de hablar y mentir. La pereza es casi tan fuerte como la vida. La trivialidad de la nueva farsa que has de interpretar te agobia y en resumidas cuentas necesitas aún más cobardía que valor para volver a empezar. Eso es el exilio, el extranjero, esa inexorable observación de la existencia, tal como es de verdad, durante esas largas horas lúcidas, excepcionales, en la trama del tiempo humano en que las costumbres del país te abandonan sin que las otras, las nuevas, te hayan embrutecido lo suficiente, ¿no? Es como muy, bueno, Claro. muy preciso y a mí me interesa ese momento, ¿no? Que es un momento incómodo porque siempre la costumbre es casi como meterte dentro de un abrigo, con las costumbres, adquirir los hábitos de un lugar es un poco acogerte a ese lugar, pero eso también trae como una reducción de la lucidez, inevitablemente. Y no, claro que el otro sitio no se puede sostener todo el tiempo, ¿no? Pero al Sí. menos en el momento en el que se da, aprovecharlo, mirar desde ahí, es lo que intento. Además es como que de alguna manera, si mantienes esa mirada o logras acordarte de mantener esa mirada, es como que tu, digamos, como tu punto de vista siempre va a ser mucho más fresco, ¿no? Va a ser como Totalmente, sí, estar una alerta. Sí, claro, lo inercia. que hay que rescatar de esa mirada quizás es estar alerta, ¿no? Recordar ese momento en el que de manera natural tú podías ver desde lo que significa no pertenecer y recordar cuando perteneces que eso es posible y tratar de un poco de estar, aunque ya aunque no lo vayas a lograr, ¿no? Porque el otro proceso es inevitable, me parece a mí, pero tener esa conciencia sí es importante, es muy importante, ¿no? Ay, qué maravilla, pues sí, totalmente. O sea, yo sí creo Tú que que has vivido en otro lugar, que te has ido a Argentina y debes conocer muy bien de lo que estoy diciendo. sí, no, totalmente. Además de que yo soy de una ciudad fronteriza, yo soy de Tijuana y ahí Exacto, toda la vida exactamente. me tocó ver ese, digamos, como esto de ser una ciudad de paso un poquito, ¿no? Como que Claro, veías, incluso hace rato que hablabas como de La Habana como el lugar de la fiesta, también Tijuana era como el lugar de la claro, fiesta y yo a lo la vez sé. no, Y ¿no? a O la sea, vez como no. siempre como que poder ver más allá de esa primera capa de cualquier lugar, Exacto. ¿no? Eso es como importantísimo. Y también eso, como no sentir, a mí sí, yo creo que moverte mucho también y siempre en cualquier situación, como aterrizarte, no solamente estoy hablando como de una cuestión de mudarte de país o de ciudad, sino también como decir, estoy cómodo, estoy en es Exacto. mi zona de confort, no me muevo más, entonces como que siempre saber que necesitas circular algo para que Totalmente, mirada se totalmente. refresque, ¿no? Así que Exacto, eso se exacto. siente y eso espero que todo el mundo como lea tu novela y nada, que también se inspiren para eso, que a mí eso es lo que me parece con todas esas historias súper lindas y ya, con ganas de leer Bueno, más Julieta. de Carlos Bueno, ahí Manuel. estoy escribiendo algunas cosas, vamos a ver cuándo salen. Pero bueno, gracias a ti de nuevo por eso, por tanta generosidad que me has dado en todo este tiempo y al ceder acá a presentar conmigo Falsa Guerra. No, ¿Vale? pues muchas felicidades, es una maravilla y yo espero que llegue a mucha gente y estoy segura de que va a ser y que nada, que va a ser una sorpresa todo lo que escribes porque eres como, además Los Caídos es muy diferente a Falsa Guerra, a la vez Sí, digo, hay historias ahí que pueden conectarse, pero es muy distinta la estructura, o sea, siento que Los Caídos es como bien de un lugar, ¿no? sí, Bien sí, como es de, distinto. y este es como Falsa Guerra es Total. otro planeta, así que me intriga un Sí. montón hacia dónde va también, que sigue. Bueno, me alegra, ahí veremos. Gracias. Bueno, no, gracias a ti, Carlos. Chao. Chao.